Génesis, capítulo 44, vemos la copa de plata. El capítulo 44 nos da una maravillosa ilustración de la salvación. Uno de los logros sobresalientes que Cristo hizo por nosotros en la cruz fue que Él mismo se entregó por nosotros. Eso llamamos nosotros la sustitución. La palabra sustituir o sustitución quiere decir tomar lugar de otro, morir en lugar de otro. Y Cristo tomó el lugar del pecador en la cruz. En Tito 2:14 la Biblia dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. La doctrina de la sustitución resalta que Cristo se dio en la cruz como el sustituto del pecador. Y la sustitución implica que Jesús tomó nuestro lugar ofreciendo redención y purificación. Esta enseñanza es ilustrada por ejemplos bíblicos como los sacrificios y también como relatos que vemos en este capítulo, donde vamos a ver a Judas, el hermano de Benjamín, ofreciéndose en lugar de su hermano pequeño. Ahora recuerde, estamos siguiendo algunas pruebas que José le está haciendo a sus hermanos. Vimos la prueba de la sinceridad, vimos la prueba de celos y hoy vamos a ver la prueba de amor. Si es que en verdad le aman. Y hoy vamos a continuar. Ahora, el repaso es, la semana pasada vimos en Génesis 43 el regreso a Egipto. Vimos que se prepararon para su viaje, vimos la hospitalidad de ellos y el banquete. Entonces hoy vamos a continuar con el capítulo 44, donde vamos a estudiar, escriba la letra número 2 ahí, la copa de plata. La copa de plata. José va a probarlos por medio de una trampa y una acusación. ¿Y por qué lo hace José? Porque recuerde, José está probando si ellos en verdad han cambiado, si en verdad se han arrepentido. Todo esto es con un plan, una prueba de José. El versículo 1 al 2 vemos la colocación de la copa de plata. Dice el versículo 1, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Noten que acaban de tener un tremendo banquete, están alegres, están sorprendidos y están comiendo. Y mientras todo esto sucede, José llama a su mayordomo, al encargado, al supervisor que él tiene, le dice, oye, yo quiero que tú vayas y llenes su costal, llénalo, apriétalo, llena apretaditos y devuélvele el dinero y métele algo, una copa de plata. Pero vea lo que dice ahí el versículo 3, venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y esta es la trampa. La trampa es que él mismo puso la copa y les va a acusar de robar. Pero la copa está en el costal ¿de quién? ¿De quién? De Benjamín. Y recuerden que Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Él decía, no, ya perdí a uno hijo y si mando y pierdo a Benjamín, era una trampa muy dura. Pero note lo que acabamos de leer. Dice, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Ese es un principio muy importante en la Biblia. Se nos manda que nunca usted y yo debemos pagar mal por mal. Es un principio que quiero señalar en este momento. Dice 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro, ¿qué cosa? Mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es un principio que el cristiano debe aprender. Se nos enseña que no debemos ser vengativos. Se nos enseña que si alguien nos hace un bien a nosotros, obviamente es una bendición. Pero cuando alguien nos hace mal, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando alguien nos critica, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos maldice, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos defrauda, ¿qué hacemos? Ahora, a veces es justo su enojo. Les puedo dar un ejemplo muy personal que sucedió el día de hoy.
¿Sí o no? ¿Sí quieren escuchar un chisme? Esta mañana recibí un correo electrónico diciendo, ya llegó tu paquete. Me tocó ordenar esos paquetes que llega temprano. ¿Has ordenado esos paquetes? Dice, llega de 4 a 7 de la mañana. Llegó a las 6. Y cuando salgo a ver, ya no está. Dio coraje. Empecé a buscar las cámaras Ring, esas de las puertas. Dije, para poder ver quién es. Quizás la próxima vez voy a ordenar otro y me voy a quedar mirando ahí por el ojito. Pero esa es la ira justa a veces que nosotros tenemos por un mal que nos hicieron. Pero mire, usted tiene que aprender y reconocer algo. Usted y yo no podemos controlar los actos, las acciones de otras personas. Usted no puede controlar a aquella persona que le maldice, que le maltrata. Usted solamente puede controlar lo que usted hace. Y el mandato es, no pagues mal por mal. Si alguien te hace daño, no puedes tú pagarle mal. No puede usted pagarle mal. No puede usted devolverle ese mal. Es un principio importante. Esto es ser cristiano. Esto es ser maduro. Esto es ser una persona que ha comprendido que él le va a dar cuentas a Dios y no puede justificar su reacción. Decir, bueno, me hicieron mal. Note, David, él por muchos años huía de su Señor y andaba tras de él Saúl para matarle y tenía que huir, esconderse de cueva en cueva y meterse en lugares desiertos y estar siempre allá afuera porque le perseguía por muchos años. Algunos han estudiado que quizás huyó por casi 20 años. ¿Escuchó eso usted y yo? A veces leemos la Biblia y como son varias páginas, a veces no nos imaginamos cuánto tiempo estaba David huyendo, escondiéndose de su Señor. En una ocasión, él tuvo la oportunidad de matarlo. Es más, sus compañeros le animaban, aquí está, y decían, Dios te lo entregó. Pero él conocía el principio de no pagar mal por un bien. Dice 1 Samuel 24, 17. Él entendió, perdón, no pagar mal por mal. ¿Estamos bien? Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado, ¿cómo dice ahí? Con bien, habiéndote yo pagado con mal. Pero aquí viene una maldición para aquellos que pagan mal por un bien que le hacen. En Proverbios 17:13 dice la Biblia, el que da mal por bien. Note lo que dice, no se apartará el mal de su casa. Y esto es una persona malagradecida, una persona ingrata, una persona que paga mal cuando alguien le hace bien. Qué triste es de recibir ese mal cuando alguien le está pagando bien, cuando alguien le hizo bien. Yo creo que usted debe siempre agradecer a aquellos que le pagan porque le hacen bien a usted. Sea agradecido cuando alguien le ayuda. Sea agradecido cuando alguien le ha hecho un bien. Pero tenga cuidado que usted pague mal por un bien. Escucha, hijo, señorita, joven, tú tienes a tus padres, te han pagado muy bien, te han hecho muchas cosas buenas. Que tú les pagues mal y ellos pagándote bien a ti, haciéndote bien, va a haber una tremenda maldición sobre tu vida. Qué tremendo ejemplo nos da José aquí con esta frase, con esta sola frase, un principio para nuestras vidas. Ahora, note enseguida, le dice a su siervo que les pregunte por qué se llevaron la copa de plata con la que suele adivinar. ¿Sí leyeron eso? La adivinación básicamente es eso, es saber poder adivinar algunos por espíritus, pero es algo contrario a las escrituras. Lo que José hizo aquí, o lo que está diciendo, va contrario a lo que Dios espera. Habrá creyentes que adivinaban. En Deuteronomio 18:10, quiero que vea la abominación de la adivinación. Dice Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es, ¿qué cosa? Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces parece una contradicción de una persona piadosa. José dice que tiene una copa de adivinación o con la que adivina. ¿Por qué hizo esto José? Primero, es claro que él usó la copa de adivinación
como una prueba para sus hermanos. O sea que él plantó la evidencia para vincularlos a un delito grave. Y él va a adivinar. ¿Correcto? ¿Será esa la razón? Ahora, en ninguna parte en la Biblia indica que José realmente tenía la copa para adivinar. En cambio, José pudo haber afirmado que usaba este asunto de adivinar para muchos otros, para los asuntos de sus hermanos, para simplemente levantar o incitar más miedo en el corazón de ellos. Ahora, en este escenario, es muy probable que José poseía una copa como todos los demás de los egipcios. Ellos pensaban o decían adivinar, y él simplemente está como llevando esa actuación de que él es un egipcio. Es la única explicación que yo puedo realmente ver, porque en el mismo contexto de la Biblia sabemos que él no ocupaba adivinar, él tenía revelación de Dios. Entonces solamente lo usó como prueba. Esa es mi explicación. ¿Por qué mencionó que tenía una copa de adivinación? Solamente para asustar más a sus hermanos y para poder llevar adelante una fachada de que él era un egipcio. Ahora vemos la respuesta de sus hermanos en Génesis 44:6. Y cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. O sea, les dijo, ¿por qué se robaron la copa de mi Señor? Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Ellos están defendiendo, diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero mire, van a hablar antes de verdaderamente pensar y considerar lo que está sucediendo. El versículo 9 dice, aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, ¿qué dice? Que muera, qué torpeza, están diciendo estos hombres. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. ¿Qué están haciendo estos hombres? No piensan bien. Que muera, luego piensan en la muerte. ¿Cuántas veces ya hemos visto a estos hombres hablar de muerte? El problema de ellos es que ellos están hablando antes de analizar bien la situación. Mire, Santiago 1:19, este es un mandato, un principio que usted y yo debemos tomar en cuenta. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ir. ¿Qué dice después ahí? Tardo para hablar y enseguida tardo para irarse. Qué tremendo principio. Se nos dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escucháramos lo doble de lo que hablamos. Usted debe aprender a escuchar bien, analizar bien las cosas antes de hablar. Muchos argumentos suceden porque uno no quiere escuchar. Si se está peleando una pareja, es porque los dos están argumentando y peleando y no hay quien quiera escuchar. Quizás simplemente si escuchamos muchas veces, nos evitaríamos muchos problemas. Porque después nos damos cuenta, después de que hablamos y decimos, yo pensé que era así. O no era así. Yo pensé que estabas hablando de mí. Y ni siquiera era de usted o de mí o de cualquier cosa, sino que era algo que nos imaginamos, malos entendidos. En Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra, ¿antes de qué? Antes de oír no te lees fatuidad y oprobio. O sea que hay personas que antes de que escuchen bien el asunto ya están respondiendo. Y eso dice la Biblia que es fatuidad, es algo de necios. Tenemos que aprender a oír bien, escuchar bien, analizar bien y después responder. Una vez yo estaba hablando con un muchacho, un joven, estábamos hablando de otra persona y la mamá del muchacho viene y me agarra y dice, ¿por qué le estás diciendo eso? Y dije, ¿qué dije, hermana? ¿Por qué le dices eso? ¿A qué se refiere? Y ella me dice, ¿por qué le estás hablando de su papá? Y dije, yo no estoy hablando de su papá. Y volteé al niño, no, mamá, no está hablando de mi papá. Pero hermano, me agarró bien feo. Viene de la cárcel si fueran estos días. Pero es algo tremendo que todos nosotros hemos cometido ese error. Que a veces hablamos antes de en verdad analizar bien la situación. Es por eso bueno aclarar y hacer preguntas. ¿A qué te refieres? ¿Por qué dijiste? ¿Qué quieres decir con eso? Hay quienes malentienden todo. Malentienden hasta una sonrisa. ¿Qué te ríes o qué? ¡Ey, no! Todo lo malentienden. Y luego si se enoja la otra persona, empieza a incitar y echar más fuego. Así me pasó una vez a mí. Cuando yo estaba en un carro con varios hombres, trabajamos en una compañía de pintura. Íbamos de la iglesia donde nos juntábamos para el trabajo y nos llevaban a un lugar lejos, como 1 hora.
Y en una ocasión en ese viaje estaban hablando dos personas. Y yo escuché que dijeron Ringo, pero uno dijo el gringo, estaba hablando de un americano. Yo dije, hey, ¿qué estás diciendo de mí? Y dijo, yo no estoy hablando de ti, yo escuché mi nombre. Dije, no, y todos me corrigieron. Pero yo ya estaba enojado, porque se empezó a reír. Dije, ¿y qué te ríes? Y él me dijo, por loco. No, hombre, hermano, ahí en el Freeway 5 ya andábamos casi peleándonos. No, ahora, téngame piedad, tenía 18 años, esto fue hace más de 20 años. Pero es un ejemplo muy perfecto, donde nosotros a veces al no escuchar bien, a simplemente leer mal un texto. ¿Le ha tocado leer un texto mal a usted? Y usted empieza a responder y hay una confusión. Ahí, ¿qué estás hablando? Pero usted ya se enojó. Hay que tomar el tiempo para escuchar bien las cosas. Si estos muchachos simplemente hubieran callado, bueno, revisen. Hay que ver, revisen todo. No, hasta se indignaron. ¿Cómo nos acusan de rateros? El que lo tenga, que muera. Imagínense. Y nosotros seremos sus siervos, sus esclavos, de una vez. Algunos hacen eso a propósito. Como aquella vez que no fui a una clase, me fui a otra clase y me mandaron llamar a la casa. Mi mamá me dijo, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo la escuela hoy? ¿Estuvo bien? ¿Fuiste a la clase? Sí. Me llamaron que no. Yo estaba ahí. Mañana voy. Ve, si quieres. Tú ve, y es más, yo voy contigo. Toda la noche no dormí. Al día siguiente yo todavía insistía por ver si con esa insistencia me creían. Pero ahí va mi mamá a la escuela y ahí voy yo todavía asustado. Y finalmente llegamos hasta al estacionamiento de la escuela. Ya fue donde admití que no fui a la clase. ¿Por qué? Esa es nuestra naturaleza también de enojarnos, a veces por nuestro orgullo insistimos una cosa que no es ni siquiera verdad. Yo creo que esos hombres se llenaban de ira, hablaban de más que fuera. Note el versículo 10 en Génesis 44. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Dice el mayordomo, está bien, entonces va a ser conforme a sus palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal ¿de quién? De Benjamín. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Qué hicieron? ¿Qué significa eso, rasgar los vestidos? Esta es la tercera vez en la Biblia que aparece rasgar los vestidos. La primera vez aparece con Rubén, cuando se da cuenta que vendieron a José. Después Jacob se rasga sus vestidos. Y es la tercera vez. Rasgar los vestidos es una costumbre bien conocida en el Oriente, exhibir de manera visible el dolor del corazón. Ahora vemos que esto lo hacían hasta los tiempos de los apóstoles. Note Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. Entonces vemos que esa es una costumbre que tiene muchos años. Incluso Dios mismo reconocía que esto era como un acto de arrepentimiento. O sea, es simplemente romperse la ropa. Hay otro acto en la Biblia también, es agarrar tierra y echarla al cielo y que caiga encima de uno. Otra es vestirse de cilicio, una tela muy incómoda, o llenarse de cenizas y estar en el suelo tirado. Simplemente son muestras de arrepentimiento, de dolor, de tristeza. Pero mire Jeremías 36:2. Vemos a un grupo de hombres que escucharon malas noticias y no se rasgaron los vestidos. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, le va a mandar un mensaje a los líderes de la nación de lo que Dios va a traer, un castigo. Mira el versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una cortaplumas de escriba
y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. O sea, quemaron la palabra, el mensaje de Dios sobre el fuego sobre el fuego que en el brasero había. Mira el versículo 24. Y no tuvieron temor ni qué, ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Esa frase está ahí como que Dios esperaba que esa fuera su reacción de dolor, de arrepentimiento. Y usted y yo podemos ver en las Escrituras personas rasgando sus vestidos, muchas veces en forma de dolor o de arrepentimiento. Y aquí ellos rasgaron sus vestidos después de que analizaron todos los costales y finalmente estaba en el costal ¿de quién? De Benjamín. ¿Qué hacen? Vuelven a subirse a sus asnos y regresan a la ciudad. Mira el versículo 10. ¿Por qué? Dice, y dijo también ahora sea conforme a vuestra palabra. O sea, aquí vemos que se va a cumplir lo que ellos habían dicho. ¿Qué era el dicho de ellos? Que muera. Vemos entonces, letra B, escribo ahí, la súplica de Judá por Benjamín. Regresan a casa y José los enfrenta. Génesis 44, 14 dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Ya expliqué lo que significa esto y por qué José lo dijo, a lo menos lo que yo pienso que significa esto. El versículo 16 dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Note lo que está diciendo. Se halló la copa en el costal de Benjamín. Y Judá está interpretando todo esto como un juicio de Dios. ¿Qué dijo ahí? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿Cuál maldad? Y aquí es entonces donde están pasando la prueba de José, que verdaderamente han reconocido la maldad, la maldad original que cometieron desde hace años, más de 21 años de haber vendido a su hermano. ¿Qué diremos? Dice, ya no tienen excusa. Y así es como un pecador debe venir a Dios. ¿Qué puedo decirte, mi Dios? ¿Qué diremos? ¿Cómo yo puedo justificarme delante de ti? Reconoció Judá que todo esto había sucedido por Dios, por la maldad que ellos habían hecho hacia su hermano. Y note que él reconoció que el pecado siempre te alcanza. El pecado siempre nos alcanza. ¿Qué es el pecado sino transgresión de la ley? Es quebrantar los mandamientos de Dios. Y cada vez que usted peca contra Dios, siempre hay un día de paga. Dios siempre va a pagar. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, no te engañes pensando que tú vas a escapar el juicio, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este pasaje nos debe llenar de temor y mucho temblor, tener miedo de pecar y andar simplemente diciendo, bueno, después me arrepiento. No, así no funciona. A veces la gente malinterpreta la Biblia y el hecho de que hablamos una salvación por fe. Pero este principio es para creyentes. La palabra todo significa todo. Dios no puede ser burlado. God is not mocked, dice en inglés. You can't mock God. No puedes tú engañar a Dios. No te puedes burlar de Dios. Esa palabra burlar significa engañar a Dios. Es burlarse de Él pensando que usted y yo vamos a salir sin castigo, sin ser nosotros llevados a juicio por Dios. Todo lo que el hombre sembraría. Y el ejemplo es un ejemplo de agricultura, que una persona toma una semilla, la planta, y hay diferentes tipos de semillas. Hay semillas que en 3 semanas ya dan su fruto. Algunos duran años y otros hasta décadas. Significa que hay pecados los cuales Dios nos llama a cuentas hoy mismo, quizás algunas semanas después, otros años después, pero tenga por seguro que todo lo que usted siembra, eso va a cegar.
¿Y qué significa todo? O sea, no crea que por las palabras que usted dijo, usted va a escapar. Y puede usted justificarse, pagar mal por mal, pero mire, Dios le va a juzgar a usted. Hay enfermedades que la gente tiene por pecados que cometieron hace quizás años. Y escuche lo que usted hizo antes de conocer a Cristo. Muchas veces, aún esos pecados usted va a pagar. Hay pecados y maldades que nos están alcanzando. Téngalo por seguro que su pecado le va a alcanzar. En Job 4:8 dice la Biblia, como yo he visto, los que harán iniquidad y sembran injuria, ¿qué dice ahí? La ciegan. ¿Cuántos años ellos esperaron para el castigo de Dios? 21 años. Habían pasado 21 años y ahora les alcanzó el juicio de Dios. Todo significa todo. Las palabras que usted dice, los pensamientos que usted tiene, las malas actitudes, las cosas que usted vio, lo que usted se robó, lo que usted se llevó sin el permiso, el consentimiento de una persona, lo que usted hizo a otra persona, los maltratos, los golpes, todo eso, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar, tarde que temprano. El día de juicio va a venir. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en 21 años. Pero el día de paga viene. Algún día el Señor le va a pagar. Pero pastor, si yo voy y le pido a Dios que me perdone, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces Él no nos va a dejar sin castigo. Si usted tiene un hijo y su hijo se porta mal, ¿usted lo dejará sin castigo? Él le pide perdón, perdón papá, ya no voy a hacer esto. Y dice, está bien hijo, gracias por arrepentirte, pero tengo que, de todos modos, disciplinarte. ¿Sí me estoy explicando? Puede que Dios sea misericordioso. Vea el ejemplo en la vida de David. David cometió grave pecado y le alcanzó su pecado. La paga fue que él perdió a su hijo y Dios lo iba a matar a él, pero él se arrepintió y Dios fue misericordioso. Lo único que usted puede hacer es pedirle a Dios misericordia. Pero Él va a ser misericordioso si quiere. Por un mal que hicimos, si Él quiere. Si no, tenemos que aceptar la justicia de Dios. Jeremías dijo, castígame Dios, pero no en tu ira. Muy diferente. Y que Dios nos castigue es bueno, porque nos ayuda a participar de su santidad. Pero tenga por seguro, dice Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué debemos hacer? Bueno, 1 Juan 1:8-10 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un ejemplo perfecto, yo pienso en Pablo. Pablo quizás era un hombre muy santo y separado. Pero usted lea la Biblia, usted ve a Pablo siendo perseguido por toda su vida. ¿Qué hizo Pablo en su vida antes de ser creyente? Él perseguía a la iglesia. Y es impresionante que cuando venían a buscarlos, nada más sin por él. Lo apedrearon a él, a nadie más. Él se levantaba y entraba a la ciudad, e iba a otra ciudad, y los de esta ciudad se daban cuenta que Pablo estaba allá, e iban por él, no por los demás. Yo me imagino, pienso que Pablo estaba pagando una y otra vez por la maldad que hizo. Él arrastraba a los creyentes a las cárceles, los forzaba a blasfemar. Él dio el voto, por lo tanto, aquí viene la paga hasta que él finalmente murió. Yo pienso que una persona debe aprender a confesar su pecado y apartarse de él para que Dios extienda su misericordia. Pero hay tiempos y hay momentos que simplemente vamos a sufrir por el pecado que hemos cometido. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Ahí está la clave. Tiene que confesar su pecado, tiene que apartarse del pecado y así es como puede alcanzar la misericordia. Miren, hay personas, no sé, que me escuchan, no sé si hay un pecado oculto. Vive usted en pecado. ¿Puede prosperar? ¿Están conmigo o no están conmigo? Puede prosperar.
está viviendo una mentira, está viviendo en pecado, no puede prosperar. Dios no lo va a prosperar. Usted puede luchar, tratar de mejorar su vida, quiere usted mejorar y progresar en la vida, pero nunca va a prosperar porque tiene a Dios en su contra. Pero usted puede venir y puede confesar su pecado, pero Dios quiere que usted se aparte para que Dios le extienda su misericordia. Versículo 17 dice la Biblia, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¡Wow! Judá dijo, bueno, aquí estamos, somos tus siervos. Él no quería regresar a Jacob. Él dijo, no, está bien, ustedes están bien. Déjenme nada más a aquel que se robó la copa. Ustedes váyanse. Y aquí vemos la intercesión de Judá y su ofrecimiento como sustituto. Génesis 44, 18 empieza él a explicar. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y desde este versículo hasta el versículo 34 le empieza a dar la historia, todo lo que hemos leído en Génesis. Y vamos a saltar al 32. Dice, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, note, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá aquí es una ilustración de Cristo. Dice la Biblia que él se está entregando en lugar de su hermano Benjamín. Note la palabra ahí, dice fiador del joven. Esa palabra fiador es persona que fía a otra o responde por ella. Y la palabra fiar significa dar a una persona garantía con su propia responsabilidad de que otra hará lo que promete. Venga usted, hermano, ustedes dos detrás. Usted y usted. Esa es una tremenda enseñanza. Escuche, la sustitución es una de las doctrinas de salvación. Está la justificación, la reconciliación, está la santificación. Y en este momento estaremos mirando la sustitución. Que aquí está Judá y él está implorando por su hermano Benjamín. Y está diciendo, yo quiero tomar el lugar de él. Él va a ser esclavo, él va a ser pertenencia de Faraón. Pero él dice, yo me entrego por él. Y lo que él quiere hacer es que él se convierta en el siervo y el hijo menor sale libre para que él regrese con sus padres, para que él pueda ir a ver a su papá. ¿No? Sí está mirando la analogía de la salvación. Que el pecador, regresa hermano, vamos a volverlo a hacer. El pecador es este varón y Jesucristo, él se entrega en lugar del pecador para que el pecador que cree en Jesús salga libre y pueda ir al Padre. Esta es la salvación. La salvación es que Cristo se entregó por nosotros. Note que está diciendo, yo voy a ser fiador del joven. Yo salí por fiador del joven con mi padre. Y en Hebreos 7:22, note lo que dice, por tanto Jesús es hecho, ¿qué cosa? Fiador de un mejor pacto. Ahora, aquí esta palabra fiador está hablando de ser la garantía. Jesús mismo garantiza el éxito del nuevo pacto de salvación. Ahora, quiero que vea aquí. La Biblia habla de un antiguo pacto. El antiguo pacto se basaba en la ley, la cual Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar y no iba a poder cumplir con el pacto de la ley. Nosotros no creemos que antes de Cristo la gente se salvaba al guardar los mandamientos. Eso no es lo que enseña la Biblia. El propósito de dar la ley es para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Y ahora se le dio el pacto al hombre para que cumpliera, pero el hombre falló. El hombre no pudo cumplir. Entonces Jesús viene a ser fiador de un mejor pacto. Este pacto lo vemos en Mateo 26:28, el cual dice así, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El nuevo pacto es por la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo.
El nuevo pacto significa que Cristo va a ser fiador. Él va a garantizar la salvación por medio de su sacrificio, de la sepultura y la resurrección. Lo único que pide de nosotros es que confiemos y creamos en Él. Si Él es el fiador, Jesucristo, aquí Él representa a Jesús, y el pecador viene y Él cree en Jesús, Jesús ahora hace un pacto con Él y tomó su lugar en representación. Es la sustitución y el pecador sale libre. ¿A dónde vas, hermano? Vete para acá. Gracias, hermano. Qué tremenda doctrina vemos en la palabra de Dios. Toma asiento, hermano. Judá dice que él se ofrecía en lugar de Benjamín. Mira Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Note esta frase, el justo por los injustos. Mire, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo, Jesucristo, se dio por el injusto. O sea que yo no puedo ir al cielo, yo no puedo ir al Padre por mi cuenta, por portarme bien, por ser una buena persona. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores y si ofendemos en un punto nos hacemos culpables de todos los puntos de la ley. Qué pena es que haya personas que se llenen hasta de orgullo sintiéndose que se salvan por portarse bien. Y hay otros que se llenan de desesperación porque dicen yo jamás seré perfecto. Qué triste es confiar en sus obras. Porque ni uno ni el otro puede llegar a Cristo. Cristo tuvo que venir a nosotros. Y cuando Él se ofreció, lo único que espera de cada persona es que crea. Y cuando cree, entonces se convierte cumplidamente en el sustituto de aquella persona. Hay un ejemplo en Marcos 15 de un hombre llamado Barrabás. Durante la Pascua soltaban a un preso. Barrabás había cometido homicidio en una revuelta, en un motín, dice la Biblia. Pilato, el gobernador, les dejó al pueblo escoger a Barrabás, el homicida, o a Cristo, en el cual él no había hallado culpa. ¿Pero qué gritó el pueblo? ¿Que soltasen a quién? A Barrabás. Y en Marcos 15:15 dice la Biblia, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Otro ejemplo de la salvación. Y aquí Jesús literalmente toma el lugar de un homicida para morir en la cruz. Y Cristo tomó el lugar de los impíos. En Romanos 5:6-8 dice la Biblia, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Note que Cristo murió no por los justos, no por los santos, no por los buenos. ¿Por quién murió? Por los impíos. Y el ejemplo que da el versículo 7 dice que apenas alguno va a morir por un justo. Hay algunos que quizás se entregarían por otro bueno. ¿Cuánto más Jesús, siendo perfecto, murió por los que no somos buenos? Por los que no merecemos la salvación. Por los que no hemos hecho nada digno de agradar a nuestro Dios. Porque una persona incrédula, cuando presenta sus obras delante de Dios, la Biblia le llama trapos de inmundicia. O sea, Dios no necesita las obras. Lo que Él quiere es que usted confíe en Jesucristo, para que Él pueda tomar su lugar y después imputarle o darle su propia justicia. Para esto murió Jesús, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los impíos, por los que hacen maldad, por todos nosotros. Mira, Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Note que Cristo es quien llevó nuestros pecados. Este pasaje dice en su cuerpo sobre el madero. El madero es la cruz. ¿Por qué es el madero? Porque la cruz fue hecha de madera. Entonces ahí es donde Cristo entonces lleva el pecado de los pecadores. ¿Qué está haciendo entonces Judá? Nos da una imagen de Jesús. Uno de los ejemplos preferidos de sus servidores es en Levítico 16, donde vemos lo que aquí se llama Azazel, que significa el chivo de partida o el chivo expiatorio. Levítico 16:7, estamos ahí. Después tomarás
los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel, ¿a dónde? Al desierto. Aquí vemos a 2 cabrillos y van a echar suertes. Es una ilustración también de cómo uno va a morir y el otro sale libre. Y eso lo vemos también en unos pajaritos. La Biblia da un ejemplo de un pájaro muere y el otro sale libre. Todos esos sacrificios apuntan a Jesucristo. Jesucristo entonces muere y nosotros salimos libres. Esa es la enseñanza, la doctrina de la sustitución. Enseguida vamos a ver en el capítulo 45, cuando ahora José se da a conocer a sus hermanos. Ahora, si usted nos está escuchando y usted ya reconoció a Cristo como su Salvador, estos pasajes simplemente nos fortalecen. Que nadie lo mueva de su fe, nadie le mueva de su firmeza en la doctrina de una salvación por fe. O sea, no es nada más, como algunos lo pintan, nada más por creer y ya. Es mucho más profundo que eso. Y hoy vimos un aspecto profundo. Dios tuvo que tomar a Jesús para cargar el pecado de nosotros en él. Pero hay otros aspectos de salvación donde usted debe fortalecerse. Ahora, si usted todavía está dudando y titubeando de su fe, este es un ejemplo de muchos más. Aprenda a confiar completamente en Jesucristo para su salvación. Porque si usted está 99% seguro que iría al cielo, ese 1% es suficiente para llevarlo al infierno. Tiene que haber una certeza, una seguridad completa en Jesucristo. Jesucristo es el camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos poner una confianza completamente en Jesús y en nadie más. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que nos das de salvación. Agradecidos estamos, Señor, que nos has dado esta garantía por medio de Jesús, que fue hecho fiador de un mejor pacto. Y, Señor, este pacto que has establecido con nosotros es la garantía, Señor, de que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos por nuestra salvación y a amarte, Señor, y a responder a ese amor en obediencia a ti. Ruego, Dios, que tú des paz en el corazón de aquellos que quizás dudan. Pon, Señor, también nosotros estos pasajes para poder persuadir y convencer a otros con tu palabra de que solamente hay un camino al cielo. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.